Hola, gracias a Dios que nosotros le unimos aquí para escuchar mensaje púlpito. Gracias que hasta ahora, como aún estamos en pandemia, Dios nos guiado, nunca perdió la bendición de culto, ¿verdad? En cualquiera nuestro lugar. Pero desde próxima semana, como ya estamos orando, reunir un lugar para reunir. Y así como el mensaje vivo no estará, pero yo voy a intentar grabar y va a subir por línea también. ¿Okay? Continuamente oramos. Yo creo que nosotros ya sabemos que Dios nos dio gracia, podemos estar continuamente en la palabra, pero si realmente somos vivos, ya podemos realizarlo. Nuestra fuerza espiritual mucho débil que antes reunidos. Sí lo sé, se ve bien todos, pero ya si no reunimos, ya vimos muchos perdiendo la fuerza espiritual. Por eso en la Biblia dice, ¿qué dijo? Que continúa, intenta reunirlo, porque Satanás ya sabe cómo está atacando a los cristianos, que perdiendo las gracias, perdiendo fuerzas espirituales. Sí, por medio de esta pandemia yo veo Dios abrió más puertas de evangelismo hasta todo el mundo conectando por línea. Podemos escuchar con cualquier pastor y los podemos reunir con toda Latinoamérica. Todo este ministerio también es importante, pero lo que Dios quiere para verdadero culto es, tenemos que reunirlo. Por eso estamos orando desde próximo domingo vamos a reunir, pero entre semana vamos a reunir por línea porque ya está mucho puerta con nosotros legiones, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a recibir guianza de Espíritu Santo. Amén. Dios nos dando respuesta, Dios nos guiando con la palabra, con el libro de Génesis. Hoy nos leemos Génesis 5:1 a 32, que ya vimos cómo Dios nos creó. Trinidad, Dios nos creó, ¿verdad? Y nos creó como su imagen de Dios. Recuerda que es imagen de Dios. Espiritualmente comunicando con Dios, recibimos toda la autoridad por su Hijo y toda la comunicación con Dios cada momento. Y también mentalmente, como nuestro alma también creado como carácter como Dios. ¿Qué es la carácter de Dios? Que tantos justicia, bondad, paz, paciencia, amor, esa es la carácter que Dios nos dio. Físicamente también no estaban muertos, no había sufrimiento, estábamos juntos. Y así como nosotros cuando Dios nos creó teníamos tantos autoridad, bendiciones, no necesitaba depender a algo, ¿verdad? Totalmente estaba independencia espiritual, solo conectando con Dios, ¿verdad? Y así como Dios nos dio, cada día nos dio una manera para recibir fuerza, victoria, oración. Y así como todas las situaciones, aunque se ve debilidad, problemas, pero Dios nos dio unas respuestas como inversa. Todo el mundo dice que es imposible, pero palabra de Dios es posible. Ese sigue nos dando la palabra por medio de los versículos, los testigos, ¿verdad? Y así ya vimos nuestro ambiente, nuestra familia, todos nuestros aún heridos. Esa es una respuesta sinergia que Dios nos guiando para cumplir su pacto de Dios. Así la semana pasada vimos qué respuesta recibieron. Crisis es una oportunidad. Se ve un problema, es una gran oportunidad para experimentar poder de Dios, para ver Dios está con nosotros, para ver una gran oportunidad para concentrar más oraciones. Amén. Hoy vimos Génesis 5:3.
que una generación de familia de Adán, dice, ¿verdad? Generación de Adán. Adán tenía dos hijos, Caín y Abel, pero aquí no hay nombre de Caín. ¿Por qué no hay nombre de Caín? Porque ya física, como mental, espiritualmente murió. La Biblia no es una Biblia, no es una historia como físico carne, una historia totalmente espiritual. Significa todos recuerdos. La linaje de pueblo de pacto significa tenía espíritu de Dios. Así podemos verlo como generación de Adán, que dice, como Dios le dio un hijo, se llama Set, dice, como imagen de Adán, significa semejanza como Adán. Pero Dios creó a Adán como su imagen de Dios. Entonces dice, Set es imagen de Adán. Significa Set también tiene imagen de Dios. Esa es generación de imagen de Adán. Esa es la generación de hijos de Dios. Entonces después ya nació otros hijos. Ya vimos hoy Noé. Ya nacieron tantos pueblos de Dios. Y hasta ahora nosotros ya somos generación de Adán. Amén. Gracias a Dios. Pero tenemos que verlo. No hay generación de Caín. Si capítulo 4 ya vimos una descendiente de Caín, pero no había unos recuerdos como generación, como ellos hicieron, qué tipo de trabajos, ¿no? Podemos verlo, todos sus trabajos, ahora muy parecidos los trabajos de organización de satánicos. Y todas las personas están contra Dios, se cayeron es mismo, como de los materialismo, mundialismo. Pero hoy Dios, lo que Dios nos quiere dar, somos descendientes de Set, descendientes de Adán. Significa, tenemos también imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros somos muy importantes, somos unicidad. Recordamos, cada nosotros unicidad. ¿Qué significa esto? Usted ya sabe, no hay ninguna persona igual. No hay ninguna persona que tiene mismo huellas. Dios nos creó, cada nosotros únicamente. No hay otro como yo. Antes o después. Dios me creó únicamente ¿para qué? Para como compartir este evangelio. Porque Dios nos llamó en esta línea de pueblo del pacto. Ustedes verdaderamente disfrutando su identidad, usted ama a usted mismo, usted puede verlo como Dios creó con un propósito. Dios permitió todo su pasado hasta ahora y todas sus cosas, su carácter o su vida, su ambiente, su carne, usted puede amar. Tiene que verlo, que Dios nos creó, Dios tiene un gran plan cada nosotros, Dios ama a ustedes, pero que como Satanás nos engañaba hasta ahora, comparando con otras personas del mundo, que nosotros odiamos a mí misma, ¿verdad? Y había tantas competencias con otras personas, comparando con mis vecinas, comparando con mis hermanos, comparando con las personas más éxito, no estaba contentos, felices, porque perdimos nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Por eso recordamos, somos unicidad, porque nuestra identidad es unicidad. Nuestra identidad ya sabemos, somos hijos de Dios. Como entendemos más de esta bendición, como podemos amar a más Dios. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Como hoy con el versículo meditando podemos verlo. Yo tengo imagen de Dios. Yo soy únicas personas.
Así Dios recordando, cumpliendo su pacto con mi vida también, como vida de Adán, vida de Seth. Dios no recuerda vida de Caín. Primero, cómo somos bendecidos desde dentro de este linaje de Adán a Seth, ¿verdad? Así es, los hombres perdió esta identidad. ¿Qué pasó? Se cayeron, están separados de Dios, ¿verdad? Que sus ojos físicos se abrió amando otras cosas. Y para las personas perdiendo de Dios, ya empezando comparando con otras cosas y como tantos amando la materialismos, otras cosas. Pero la manera de Dios para recuperar nuestra identidad, la manera de Dios es único. ¿Qué es la manera de Dios? Manera de Dios es Cristo. Ya sabemos Génesis 3:15, ¿verdad? La manera de Dios es el Cristo. ¿Qué es la manera de Dios? Dios nos dijo, va a venir virgen, una simiente de mujer, y por una virgen va a venir Mesías, Cristo, ¿verdad? También nos dijo, ya recuerda la semana pasada, leemos 1 Corintios 15:13, por escritura que Jesús murió en la cruz, resucitó, ya está con nosotros. La manera de Dios es unicidad. Por eso cristianos no pueden comparar otras religiones. Algunos dicen, como católicos mejor o budistas mejor, está comparando entre religiones. Pero el Evangelio de Cristo no se puede comparar porque la única manera, solo la manera de Dios es el virgen. ¿Quién puede copiar esta manera? Por ejemplo, Buda era una persona, murió. También unos líderes de una religión, todos se murió. Pero la manera de Dios es la virgen, para que nadie pueda copiarlo. Nuestro Mesías Cristo vino por virgen y como por Espíritu Santo vino a esta tierra. Y resucitó después de 3 días. Nadie puede copiarlo. Usted entiende, ¿verdad? 1 Corintios 1:18. ¿Qué es el único evangelio lo que Dios nos dio? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salven, esto es, a nosotros es poder de Dios. Tenemos que verlo, que el evento de la cruz, que Jesús murió en la cruz, es un evento lo más importante para mi vida. Por medio de Cristo ya estamos vivos. Ese es lo que Dios nos dio, único evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al juicio primeramente, también el griego. Amén. Evangelio de Cristo es único camino para encontrar a Dios. Evangelio de Cristo es único liberación desde todo de desastres, maldiciones, muerte. Cristo de Evangelio es único nombre para vencer todas obras de Satanás. Usted ya sabe por qué la gente va al infierno. ¿Por qué? Algunos dicen, si tenemos mucho pecado, vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir al infierno. Entonces, nosotros también tenemos que ir al infierno, porque cada día pecamos, tenemos muchos pecados. Entonces, ¿quién va a ir al infierno? ¿Qué va a decir ustedes? Que la gente no conoce este evangelio de Cristo, no se podía resolver su pecado, va a ir al infierno, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a ir al infierno?
por sin pecado. Sí tenemos pecado. Ya Cristo ya limpió todo nuestro pecado, resolvió todo nuestro pecado. Por eso no podemos ir al infierno. Así hoy lo que tenemos que enfocarlo, la unicidad. La evangelio de Dios es único. Nadie puede copiar, no puede comparar con otras religiones. Cristo es único nombre para tener salvación. Hechos 4:12, que Pedro dijo primero su predicación en sinagoga enfrente de fariseos. No hay otro nombre en esta tierra para salvaciones. ¿Amén? Así es que entonces podemos ver la única estrategia de Satanás es, ¿qué es estrategia de Satanás? Para que no conozca este evangelio. La estrategia de Satanás es, como no trae pobreza, no trae algún problema mental, la verdadera estrategia de Satanás es no conozca este verdadero único evangelio. Si conocemos el único evangelio de Cristo, Satanás ya no puede trabajarlo para atarlo, ¿verdad? Por eso, ¿qué nos dijo esta semana? Ya somos linaje de Set, linaje de pueblo de pacto de Adán. Entonces, esta semana misión 1, concentrar, ¿dónde tenemos que concentrar? Que la autoridad de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a concentrar a autoridad de Jesucristo, que significa disfrutamos cumbre espiritual. Disfrutamos cumbre espiritual. Ya casi dice que va a acabar pandemia. Algunos negociantes, como tenían muchos afectos, pero algunos negocios ya mejor oportunidad por esta pandemia. Pero ¿cómo ves para cristianos? Sí, muchas iglesias ya reúnen líneas, había otros nuevos respuestas, pero muchos cristianos perdiendo la fuerza espiritual, ya trae tantos ya incredulidad, Satanás ya dominando mentalmente, trae muchos como impotente, como fuerza, no tiene fuerza, ya aunque mañana, otro mes, otro año, ya sigue quitando energía para que no se concentra juntos, para perder unicidad, ¿verdad? Así es, sigue oramos para que todos los cristianos se levanten, esplandezca la luz compartiendo el verdadero evangelio. Por eso para reunir culto es para nosotros importante, pero cuando reunimos, ¿qué va a pasar? La oscuridad va a destruir, que Dios puede mandar nuevos como almas para que escuchen el verdadero evangelio, ¿verdad? Sigue oramos. Entonces tenemos esta unicidad, entonces nuestra vida ya no necesita competencia. Por eso nuestra vida es sin competencia. Entiendo, ¿verdad? Como 1 Samuel 16:13. Cuando Samuel unió con aceite. ¿Y qué dice? Que David ya desde ese día llenura de Espíritu Santo. David toda su vida estaba llenura de Espíritu Santo. También un ejemplo, Daniel. Daniel, una persona, estaba llenura de Espíritu Santo. Daniel hizo una competencia con rey Saúl, con otra persona, no. Él tenía suficiente seguridad, su llenura de Espíritu de Dios. Daniel tenía competencia con sus amigos, con otros gobernantes, no. Él era única persona porque Dios le dio tantos llenura de Espíritu Santo. ¿Qué dice Daniel 1:17? Estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento
en toda visión y sueño. Amén. Así es que nosotros ya estamos cumbre espiritual, concentrado en la única unicidad del Evangelio. Ya no necesitamos competencias, ¿verdad? Nuestra vida es ya como Dios está con nosotros, no necesitamos. Pero ya sabemos desde niño, desde toda nuestra vida en trabajo, escuela, el mundo nos está enseñando haga competencia, comparando y haga evidencias. Esa es la estrategia de Satanás, perdiendo nuestra unicidad. ¿Qué tenemos que hacerlo? Recordando mi identidad y nosotros somos salvar a la gente, no competencia, no necesita competir porque ya tuvimos victoria. La gente está atado por Satanás, ¿cómo necesitamos competencia? Hoy también pastor dijo, algunos miembros de iglesia, como viene iglesia para recibir mucha fuerza espiritual, pero cuando regresa a su casa más cansados, no se siente bien. ¿Por qué? Aún dentro de iglesia mucha competencia, comparando con otros líderes, con otros miembros, tantos competencia mentalmente, físicamente, espiritualmente. Así es, muriendo. Tenemos que verlo abriendo ojos espirituales, que no necesitamos tener esta competencia, tenemos que hacer lucha espiritual, que se destruye todo trabajo de Satanás, nos trae tantos pensamientos equivocados, competencias, todo esto es mentira de Satanás. Cada nosotros importantes, cada nosotros preciosos de Dios. Amén. Romanos 8, 15, 17. Usted ya sabe, ¿no? Romanos 8, 15, 17. Ya no somos esclavos, ya somos hijos de Dios. Podemos llamar a Dios como Padre, Papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacerlo? Disfrutamos nuestra identidad. ¿Te siente mal? Como que Dios nos abraza, con la palabra podemos comunicar con Dios. Disfruta concentrando, relacionando con Dios. Podemos salir de esta competencia. ¿Me? Aunque la sociedad del mundo sigue nos imprimiendo, nos trayendo hábito de compararlo, ¿no? Pero podemos concentrar la unicidad del Evangelio, podemos salir todo este engaño por Satanás. Recordamos cómo podemos salir, como somos único hijo de Dios, ¿verdad? Pueblo del pacto, somos pueblo del pacto, estamos linaje del pacto. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin competencia? Recordamos, tenemos mi misión, ¿verdad? ¿Qué es mi misión? Por ejemplo, para mí mi misión es cómo compartir el correcto evangelio, ¿verdad? Enseñar Jesús es el Cristo. ¿A quién? A los mexicanos, a latinoamericanos, a los niños. Esa es mi misión. Entonces, no necesitamos comparar con otra gente, ¿verdad? Como mi amigo tiene muy buen trabajo, su familia se ve muy bueno, pero somos lo más importante. Nuestra vida es compartir que Jesús es el Cristo, que mucha gente, mayoría de gente no conoce. ¿Cómo necesitamos comparar con otra gente? Mi misión es compartir el Evangelio, correcto Evangelio, Jesús es el Cristo. También que recordamos, tengo mi campo. Mi amigo evangeliza mucho otros países, pero Dios nos dejó un campo especial. ¿Qué campo nos dio? Campo Soler, Campo Alemán, Campo Tijuana, Campo México. Dios nos dio un campo especial. Toda mi vida estar en esa ciudad, ese es el plan de Dios, porque hay almas perdidas, también los discípulos escondidos. Por eso, ¿qué tenemos que hacerlo? Cada día recordando mi identidad, soy hijo de Dios, soy evangelista. Mi misión es compartir correcto evangelio.
aunque algunas personas, amigos, no me cae bien, un enemigo, tenemos que evangelizarlo, que Jesús es el Cristo, ¿verdad? También que está cansados viviendo esta tierra, este pueblo, pero Dios me dejó esta tierra, mi campo. Esa es la manera que podemos salir, vivir vida sin competencia. Misión 2. Concentrar el poder de Dios como sea cumbre función. ¿Qué significa eso? Misión 2. Como sea, como cumbre función. El cumbre de función. Significa, recordamos mi función, mi especialidad, mi campo. Están muy ocupados, de hecho. La gente no tiene exactamente su misión, su campo. Cada día estoy abridos, buscando otras iglesias, otras personas, algo divertidos, porque no entiende sus misiones. Si entendemos verdadero evangelio, mi campo, mi misión, estaría muy ocupados. Orar para la gente, evangelizar a la gente, preparar el mensaje, organizar versículos, preparar camino de salvación para dar este mensaje al campo. Estaré muy ocupado, ¿no? Por eso oramos que nosotros no perdemos que como mi misión en esta tierra. Amén. Entonces nosotros si entendemos hasta aquí, tendremos victoria. Hoy vimos, después de ser, continuamente nació otras generaciones, ¿verdad? ¿Qué generación le dio? Como ya nació Noé, y después descendiente de Noé, que nació Abraham, José, Moisés, David, hasta Jesús, hasta nosotros. Ya vino todos linaje de pacto de Dios. Entonces, ¿qué es verdadera victoria? Cuando nosotros, antes de ir al cielo, mi vida ya fue victoria. ¿Cómo podemos saber? Dejamos discípulos, es la victoria, ¿verdad? Como evangelizamos como alguien, ¿quién es su descendiente? ¿Quién es otro su generación? Debería estar continuamente, ¿verdad? Por eso oramos, si todavía no se continúa otra generación como espiritualmente, tenemos que orarlo, que se destruye todo trabajo de Satanás, nos bloqueando, nos dando mucho desánimo, incredulidad, que se corte esta generación espiritual en el nombre de Jesucristo. Así es, un ejemplo, José, Génesis 45, 5 a 7. José no hizo una competencia con sus hermanos, dijo, toda la situación, toda mi vida es para entregar la vida a otras generaciones. José estaba muy ocupado, no necesita tiempo, competencia, enojar, celosos, no. Tenía su visión, su campo y tuvo victoria dejando los otras generaciones. Dejó semilla de evangelio y así continuó hasta Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿quién también es un ejemplo? Como podemos ver, el Nuevo Testamento también, Romanos 16, 1 a 25. Iglesia de aquí Roma, Pablo dejó todos discípulos, hay muchos nombres de discípulos. Por eso podemos decir, Pablo tuvo victoria, victoria espiritualmente. Si mi vida ya dejó discípulos, mi vida es una victoria. Satanás ya perdió. Pero no tiene discípulos, significa ya Satanás ganó a nuestra vida, a nuestra iglesia. Por eso sigue oramos que esta semana leemos Romanos 16, 1 a 23, que Dios nos permite discípulos en nuestra iglesia, en nuestros campos. Segundo Timoteos, como 2, 1 a 2. Pablo también dejó su exactamente nuevo predicador, nuevo misionero. ¿Quién es? Timoteo, ¿verdad?
Así es que dejamos otros discípulos como nosotros. Ya sabemos Mateo 1:1, ya vimos todas los nombres ya está escrito porque la gente que sepa cómo pueblo de Dios está continuando. Amén. Visión 2. Que concentramos la unidad de iglesia como victoria, evangelismo, visión 3. La victoria, evangelismo. Evangelismo en mi campo. Eso es verdadero victoria. Amén. Gracias a Dios, hoy nos dio este mensaje sin competencia. ¿Cómo podemos salir sin competencia? Recordar mi identidad, mi bendición, mi autoridad, ¿verdad? Disfrutando cumbre espiritual. Y también cómo podemos disfrutarlo. Que nosotros recordamos como más concretamente qué es mi misión, qué es mi campo. Y dejando nueva generación, nuevos discípulos, eso es verdadero victoria. Por eso oramos ahora que vamos a invitar los jóvenes, de los niños, que gracias a Dios durante la pandemia podía como discipular a estos jóvenes, porque antes solamente una vez al mes, no, como 2 veces al mes fui a otra colonia, platicaba poco, pero por medio de pandemia Dios nos permitió como 2, 3 veces de la semana comunicando con los jóvenes, podía compartir la palabra, ya poco creciendo y ya podía invitar a nuestro culto. Por eso oramos que ellos que entienden el Evangelio, que se crece verdaderos discípulos, verdadero nueva generación del pacto de Dios. Necesito mucho oración, que les pido orar juntos. Amén. Vamos a orar.